Sí, muchos me lo habéis dicho esta mañana, Roberto, te ha faltado una IN. Y si has visto el vídeo de la mañana, entenderás a lo que me refiero, sí, porque abrí el vídeo de la mañana diciendo que esto iba, el día de hoy iba de indultos, iba de incendios, iba de imputados, ¿no? Pero es que faltaron otras dos IN. Inmigración, invasión. Sí, señor. Y este vídeo va precisamente de invasión migratoria y de cómo, además, Italia establece la prioridad nacional precisamente para hacer frente a su propia invasión migratoria, una invasión migratoria que ha destrozado literalmente uno de los productos nacionales, productos estratégicos de la imagen de Italia en el mundo, el fútbol, el calcio. Sí, señor, porque Italia ya no se clasifica desde el 2014, ya van 10, 12 años que no se está clasificando a los mundiales, ya lleva 3 mundiales sin aparecer. El fútbol italiano está en crisis pese a la Eurocopa del 2000, creo que era el 2020, ¿no? 2000 la jugaron, creo, si no recuerdo mal, en el 2021 por lo de la pandemia. Es tremendo, pero comencemos con la invasión de España y después saltaremos al tema de Italia. Tremendo lo que tenemos. Algunos hablan de que es una auténtica declaración de guerra de Marruecos a España, esperando que Pedro Sánchez se fuera de vacaciones para fastidiárselas, o tal vez precisamente está hecho con el placet y la coordinación de Pedro Sánchez para que esto suceda cuando Pedro Sánchez está de vacaciones y él de alguna manera pase de soslayo por eso, ¿no? Se está encargando el ministro Marlaska de coordinar esto, pero nada de poner el ejército, cuando, sin embargo, podríamos estar hablando fácilmente de una auténtica declaración de guerra de Marruecos a España. Y te diré por qué, y te lo diré con un ejemplo histórico que lo recordarás, lo tratamos también en este vídeo hace 4 años y medio, allá por finales de 2021, principio de 2022, ocurrió una cosa que nos permite entender que esto que está ocurriendo en la frontera de Ceuta no es algo así aleatorio, no, 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 y que la inteligencia española es conocedora de ello, debe ser conocedora de ello, porque si no, entonces no tenemos, si no, no tenemos inteligencia. Y te lo diré con un ejemplo histórico y lo entenderás perfectamente cómo tal vez el hecho de que esto esté ocurriendo hoy, que Pedro Sánchez se ha ido de vacaciones, no es más que algo planeado por parte, quién sabe, del gobierno conjuntamente con Marruecos. No se puede entender esto como una declaración de guerra sin que España no se hubiese preparado, no hubiese puesto desplegado los medios necesarios para hacer frente a esta invasión. Tan es así que las palabras del ministro Marlaska, referida por Europa Press, las tengo aquí, que dice, no se pueden creer, ¿vale? No, no son creíbles, Marlaska está mintiendo nuevamente. Interior se alinea con Marruecos y achaca la crisis de Ceuta a las redes de tráfico de migrantes. El gobierno considera que están instrumentalizando la sentencia del Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente. Se están instrumentalizando las redes de migrantes esa sentencia del Supremo porque son conocedoras de ello. Bien, la están aprovechando, pero qué curioso, ¿no? Que la aprovechan precisamente el primer día de vacaciones de Pedro Sánchez, sobre todo. Considerando que están pasando, esta mañana yo he leído, escuchado, me parece increíble, 30.000 marroquíes que han cruzado ilegalmente la frontera, 30.000, ojo, a razón, con puntas no te voy a poner los vídeos porque ya los habrás visto, no voy a utilizar el tiempo de este vídeo para ponerte imágenes que ya has visto. Pero calcula que he podido leer que ha habido puntas de 200 migrantes por minuto. 200 por minuto cruzando la valla. Y ahora te voy a proponer ese ejemplo para que lo entiendas. ¿Dónde estaban escondidos? Si hay 30.000, ¿sabes? 30.000 personas son un estadio de fútbol lleno. ¿Dónde estaban? ¿Debajo de las piedras, escondidos como si fueran ratas? ¿Y de repente han salido todos? Obviamente no. Que para que esas personas hayan cruzado a nado el espigón, porque la cuestión es que hay una suerte de vacío legal por el que el Supremo admite que, bueno, ha sentenciado que no se pueden realizar devoluciones en caliente para las personas que nadan, solo por las personas que vienen de tierra. Tú me dirás, ¿vale? Tú me dirás. Pero al margen de esto, es el mismo Supremo que ha condenado a
Ábalos y Coldo, ¿eh? Por tanto, bueno, yo creo que no hay un interés, digamos, espurio en favorecer al gobierno. Simplemente los jueces trabajan con las leyes que tienen y si las leyes están creadas de manera maliciosa, pues ya está. Ya está. Un juez solo puede aplicar la ley, no puede inventárselo, ¿no? Pero al margen de esto, para tener una puntas de 200 migrantes, varones, todos varones en edad militar. Esa es la cuestión, porque no hay ninguna mujer. No hay ninguna mujer. Tenerlos metidos ahí, hay que traerlos y hay que acumularlos. Ahora bien, si sigues las noticias internacionales, recordarás que la invasión de Ucrania no fue algo que surgió desde la nada, ¿no? Recordarás que no, ¿verdad? ¿Qué es lo que estuvo haciendo Putin los 2 meses antes de invadir Ucrania? ¿Qué es lo que estuvo haciendo? Y salían las noticias en los telediarios. Rusia sigue acumulando tropas en la frontera con Ucrania, amenazando con invadirla. Estuvimos prácticamente un trimestre con estas noticias. Más allá de otras noticias que recordarás también en aquella época, otro flujo migratorio fue el verano de 2021, flujos migratorios de gente que provenía, eran kurdos de Irak y sirios, que de repente se habían acumulado en las fronteras de Polonia con Bielorrusia. De Bielorrusia con Polonia, mejor dicho. ¿Quién los trajo ahí? ¿Quién los trajo ahí? ¿Es que tú crees que 30.000 personas pueden desplazarse tan libremente y acumularse tan libremente, desplazarse por Marruecos y acumularse en una zona fronteriza con España sin que Marruecos sea conocedor de ello? Sin que los servicios secretos españoles no vean, no observen esos flujos. Claro, claro. El gobierno sabía que esto iba a ocurrir y lo tenía planificado y Marruecos lo sabía. Y esto solo puede ocurrir si Marruecos y el gobierno de España están coordinados en la inoperancia para que esto ocurra y después te lo hagan pasar, te lo vendan a ti como que son las mafias, sí, claro. Y las mafias cruzan todo Marruecos, como la mafia cruzaban toda Bielorrusia, un país que es prácticamente una dictadura, con inmigrantes que venían desde fuera sin que las autoridades bielorrusas supiesen que esa gente estaba cruzando Bielorrusia para posicionarse en la frontera con Polonia, para presionar a Polonia. Esto pasa, eso es igual. Eso es igual. ¿Tú crees que cómo sabíamos que Rusia estaba acumulando tropas en la frontera con Ucrania? Satélite, servicios secretos, defensa. Claramente, esto lo sabía Marruecos, eso lo permitió Marruecos, eso lo sabía España, eso lo permitía España. Y lo único que podemos preguntarnos es qué intereses comunes tienen conjuntamente Marruecos y el gobierno de España para que esto ocurra hoy. Yo te dejo la pregunta y no te la contesto. A ver si me la contestas tú en los comentarios. Mientras tanto, sabes que estoy en Italia. En Italia, caso nacional, crisis nacional con el fútbol. Sabrás que Guardiola hizo un vídeo, rechazó entrar a la selección italiana. Ancelotti también. Encontraron una tercera opción. Era Pirlo, el famoso jugador campeón del mundo del 2006. Un tipo que realmente, vamos, con los pases, una gran visión de juego, un gran jugador, obviamente, jugó para el Milan, jugó para la Juventus, pero es que resulta que nada más aceptar, ha sido el comisario técnico, el entrenador de la selección más breve de la historia de Italia. Ha durado, creo, no, menos de 48 horas. Y resulta que, claro, ha tenido que rechazar la oferta porque es socio de una casa de apuestas deportivas. Luego han dicho que su socio es ruso y que la cuestión es por ser Rusia, pero no. La cuestión es que quién va a aceptar o quién en su sano juicio, qué federación en su sano juicio va a fichar con un puesto de tanta responsabilidad a un tipo que tiene una casa de apuestas. El conflicto de intereses es brutales. Y por esta razón, los altos comisarios de la Federación de Fútbol Italiana, los dos principales que cometieron este error, Maldini, recordarás Maldini de mi quinta, gran jugador, lateral, defensa del Milan y de la selección italiana en los años 90, Maldini y Leonardo, otro jugador del Milan, pero brasileño. Bueno, ellos eran las dos personas encargadas de buscar el comisario técnico, digamos, serían los jefes dentro de la federación del entrenador que ficharían, pues han tenido que dimitir.
han tenido que dimitir por asumir ese error. Claro, ¿cómo vas tú a fichar a un tipo que tiene apuestas deportivas? Y el tipo que aceptó y luego dijo que no. Tremendo. Bueno, pero esto dice que todavía Italia, bueno, contra la corrupción. Tú imagínate, en España, en España por la corrupción no dimite nadie. ¿Tú crees que de haber pillado a un entrenador con sociedades de apuestas, ese entrenador en España hubiese dimitido, sabiendo que no dimite aquí ni el tato? Tremendo. Pero que el problema que tienen, que nadie quiere entrenar a la selección italiana, también lo comenté en el vídeo, en un vídeo que publiqué hace unos días, es precisamente el hecho de que Italia carece de grandes jugadores. ¿Y por qué Italia carece de grandes jugadores? El problema aquí, los problemas son dos, las causas son dos. Uno, la inmigración. Muchos inmigrantes de primera generación que no son nacionalizados italianos y que la ley de nacionalización, la ley de inmigración en Italia es bastante más dura que la española y que los niños que vienen, que han nacido en otro país, lo tienen muy difícil para convertirse en italianos, ¿vale? Por tanto, todos los niños que juegan en los clubes, en el fútbol base, que son muchísimos, no digo todos, pero muchos niños que juegan en el fútbol base en Italia son extranjeros no nacionalizados y por tanto no seleccionables. Bien, y es más, otro problema que tiene Italia es la natalidad. Sí, prácticamente hay menos de un niño por mujer, menos de un niño nacido, menos de un menor nacido por mujer por debajo de los 40 años en Italia. Y claro, las mujeres no están pariendo, no se están quedando embarazadas, están prima, por así decirlo, la carrera profesional, pero sobre todo prima el tener que sobrevivir en un país en permanente crisis, donde prácticamente apenas hay continuidad laboral, apenas hay situaciones por las que dos personas jóvenes, pueden permitirse adquirir una casa, tener una hipoteca. Hay muchas situaciones, ¿no? No me viene ahora la palabra, ¿no? Precariedad, ¿no? Hay mucha precariedad laboral, por tanto, bueno, la mujer accede tarde al mercado laboral, tiene una serie de años de precariedad y luego una pareja para acceder a un préstamo hipotecario y a una vivienda. Con cómo se han incrementado las viviendas, el coste de la vida hace que prácticamente sea imposible formar una familia joven y tener hijos siendo joven, con 20, 25 años, pues prácticamente imposible. Entre eso y que los niños, hay muchos niños extranjeros que no están siendo nacionalizados, prácticamente el fútbol no está siendo capaz de proponer, ¿no?, jugadores italianos de un nivel como para ir a la selección. Y por eso nadie quiere entrenar una selección de jugadores que no son estrella ni lo van a ser y que, bueno, pueden al final, pues incluso generar algún que otro problema de reputación para el entrenador que asuma el cargo de entrenar, perdón, la selección italiana. Es tan duro, pero tan verídico esto, ¿no? Entonces, que también tenemos otro elemento, el hecho de que los clubes fichan a extranjeros, fichan a jugadores jóvenes que son extranjeros, aunque viven en Italia desde hace años, y fichan extranjeros desde fuera. Tan es así que se han propuesto, entonces, el imponer la prioridad nacional en el fútbol. Es decir, que existan unos cupos de italianos en el fútbol base. Es decir, que un mínimo de jugadores por club deben ser italianos. Un mínimo de jugadores por club que jueguen deben ser italianos. Es una forma de priorizar el producto nacional. Francia lo hace eso con la cultura. En Francia, cada 10 canciones que escuchas en la radio, creo que 6 o 7 tienen que ser franceses. Lo hacen como medida de protección, un proteccionismo. Y claro, cada cual lo hace con todos aquellos sectores que son estratégicos. Y el fútbol en Italia es un sector estratégico. Y tú me dirás, bueno, yo te preguntaré, mejor dicho, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Crees que es bueno aplicar la prioridad nacional? Es decir, que en los clubes de jóvenes, en los partidos, en las categorías inferiores, dar prioridad para que jueguen italianos. ¿Y si esos italianos que juegan son atléticamente menos válidos que otros extranjeros, que sin embargo podrían ser titulares? ¿Crees que es justo en este sentido la prioridad nacional? Hombre, tú me dirás, están defendiendo un producto estratégico, sí, pero ¿tú crees que esto garantiza necesariamente que surjan jugadores italianos de calidad? Porque parece ser que atléticamente los africanos le ganan a muchos italianos. No olvidemos que hay, fíjate,
gente, hay deportes en Italia, por ejemplo, los deportes olímpicos. Hay muchísimos italianos y nosotros vemos el medallero olímpico, tanto de invierno como de Juegos Olímpicos generales de Italia respecto a España. Italia tiene muchísimos oros, muchísimos, suele tener muchísimos más oros que España, ¿no? Pero, claro, atléticamente, no olvidemos que hay deportistas que, mira, fíjate, en los 100 metros llanos, en las Olimpiadas de Tokio, ¿quién ganó el oro? En los 100 metros, ¿eh? Un italiano por primera vez. Ahora, claro, ¿qué cuerpo tenía? ¿Tenía cuerpo de italiano? ¿A qué no? Francia, por ejemplo, ya descubrió que la clave no estaba en proteger, al menos en el deporte, al producto nacional. ¿Por qué? Porque podía contar con inmigrantes que provenían de las colonias africanas con unas capacidades físicas y atléticas muy superiores. Y decidió, por eso, y es por esta razón que la selección francesa son todos negros, decidió optar por otro camino, el camino de nacionalizar a los jóvenes que competían en deportes en Francia. Bien, en Italia están pidiendo, sin embargo, no nacionalizar a los extranjeros, sino aplicar la prioridad nacional. Pero ahí es donde yo te hago la pregunta. ¿Crees que ese camino automáticamente garantizará mejores jugadores italianos? ¿O tal vez el camino a seguir es el de Francia? ¿Nacionalizar a los extranjeros físicamente más potentes? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, hipea el vídeo, muy importante hipear el vídeo. Te he dicho lo de la campanita, sí, porque si le has dado, entonces nos veremos en el próximo.